Esta es la cruda realidad de México. ¿Sabías que más de la mitad de los trabajadores en México están en la informalidad y que 7 de cada 10 ganan menos de 2 salarios mínimos? Esa es la fotografía del mercado laboral mexicano al cierre de 2025, de acuerdo con los datos más recientes publicados por el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE. Y cuando uno revisa estos números con cuidado, empieza a entender que el verdadero problema del empleo en México no es la falta de trabajo, sino la calidad de ese trabajo. Primero hay que entender el tamaño del mercado laboral. Actualmente en México hay 61.3 millones de personas trabajando o buscando trabajo, lo que se conoce como la población económicamente activa. En términos absolutos, esto representa un ligero aumento frente al año anterior, es decir, el mercado laboral sigue creciendo y más personas están participando en la economía. Sin embargo, cuando vemos la proporción respecto al total de la población en edad de trabajar, aparece un matiz importante. La tasa de participación laboral bajó ligeramente, pasando de 59.9 a 59.3%. Puede parecer un cambio pequeño, pero significa que proporcionalmente menos personas están participando en el mercado laboral. Pero el verdadero problema del empleo en México aparece cuando analizamos cómo están trabajando esas personas. La informalidad sigue siendo uno de los rasgos estructurales más profundos de la economía mexicana. Actualmente, la tasa de informalidad laboral se encuentra en 55%, lo que significa 32.9 millones de personas trabajan sin seguridad social o fuera del sistema formal. Son trabajadores que no tienen acceso a prestaciones básicas como servicios de salud, ahorro para el retiro o protección laboral. Y lo más preocupante es que esta cifra aumentó casi 500,000 de personas respecto al año anterior, lo que indica que una parte importante de los nuevos empleos que se generan en el país siguen apareciendo dentro de la informalidad. Además, este problema no se distribuye de manera uniforme en todo el territorio nacional. Hay regiones donde la informalidad alcanza niveles verdaderamente críticos. Estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas registran niveles extremos donde más del 74% de los trabajadores están en la informalidad. En otras palabras, en algunas partes del país, 3 de cada 4 personas trabajan fuera del sistema formal. Incluso cuando se analiza el fenómeno por género, aparecen diferencias. Las mujeres presentan una tasa de informalidad ligeramente mayor que los hombres, lo que refleja desigualdades persistentes dentro del mercado laboral. Pero el problema no termina ahí. Tener empleo no necesariamente significa tener un ingreso suficiente. Cuando revisamos los niveles salariales, el panorama se vuelve todavía más complejo. Actualmente, 42.6% de los trabajadores mexicanos gana hasta un salario mínimo. Si a ese grupo se suman quienes perciben entre 1 y 2 salarios mínimos, el resultado es que más del 70% de los trabajadores se mueve en rangos de ingreso relativamente bajos. Es decir, la mayoría de las personas que trabajan en México lo hacen con salarios que apenas pueden alcanzar para cubrir necesidades básicas. Y el contraste se vuelve aún más evidente cuando se observa el otro extremo de la distribución salarial. Apenas el 0.8% de los trabajadores ocupados gana más de 5 salarios mínimos. En términos simples, ni siquiera el 1% de los mexicanos ocupados gana más de 47,900 pesos al mes. Esto revela un mercado laboral altamente concentrado en los niveles más bajos de ingreso, con muy pocas personas alcanzando salarios relativamente altos. Este panorama también se refleja en otro indicador clave del mercado laboral, la tasa de condiciones críticas de ocupación. Este indicador mide situaciones en las que los trabajadores enfrentan salarios muy bajos, jornadas laborales excesivas o falta de horas suficientes de trabajo por razones de mercado. Actualmente, esta tasa se ubica en 36.7%, lo que significa que más de un tercio de los trabajadores en México enfrenta condiciones laborales complicadas. En otras palabras, incluso entre quienes tienen empleo, una proporción significativa trabaja en condiciones que difícilmente pueden considerarse estables o sostenibles a largo plazo. Y en medio de todo este panorama hay al menos un dato relativamente positivo. La tasa de desempleo en México se mantiene baja, alrededor del 2.5%. Esto equivale aproximadamente a 1.6 millones de
de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran. Además, la subocupación, que mide a las personas que tienen empleo pero quisieran trabajar más horas, bajó a 6.9%, lo que representa una mejora frente al año anterior. Comparado con muchas economías del mundo, México mantiene una tasa de desempleo relativamente reducida, lo cual es bueno. Sin embargo, cuando se observa el panorama completo, queda claro algo fundamental. El problema del mercado laboral mexicano no es principalmente el desempleo. México, de hecho, logra generar trabajo para la mayoría de su población. El verdadero desafío es la calidad de ese empleo. Hoy tenemos un mercado laboral donde más de la mitad de los trabajadores se encuentran en la informalidad, donde millones de personas trabajan sin acceso a seguridad social, donde la mayoría percibe salarios bajos y donde más de un tercio enfrenta condiciones laborales críticas. Por eso, cada vez que escuchamos que la tasa de desempleo en México es baja, es importante entender el contexto completo. Sí, muchas personas tienen trabajo, pero la verdadera pregunta es otra. ¿Ese trabajo les permite construir estabilidad, ahorrar, acceder a seguridad social y mejorar su nivel de vida? Mientras la informalidad siga siendo la realidad cotidiana para más de la mitad de los trabajadores del país, el mercado laboral mexicano seguirá enfrentando uno de sus desafíos estructurales más profundos. Porque una economía no se mide únicamente por cuántas personas trabajan, sino por las oportunidades reales que ese trabajo ofrece para construir un futuro mejor.